Porque Objetividad. el tema es la infidelidad en el matrimonio. ¿Qué consecuencias jurídicas trae tanto para el infiel como para la persona engañada? Es un tema, digamos, que está presente en todas las clases sociales, en todas las clases culturales, entonces me parece que es un tema muy interesante a tratar y por eso hemos invitado al doctor Ernesto Moreno, abogado procesalista del estudio Gálvez Monteagudo Abogados. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Con todos. Buenas noches. Bueno, ¿qué consecuencias jurídicas tiene una infidelidad en el matrimonio? Es decir, se supone que ya están casados por el civil, si quieren por el religioso, que tengo entendido no es un requisito necesario, y hay una infidelidad de uno de los cónyuges. ¿Qué sucede en ese caso? A ver, primero creo que preliminarmente habría que definir el concepto, o digamos, lo que se entiende por infidelidad. Exactamente. Desde el punto de vista jurídico, evidentemente, ¿no? Y con estos temas de las redes sociales, que ahora también la globalización hace que en estos tiempos la infidelidad también es exponerse en redes sociales. Digamos, una persona que está casada y sale dándose besos con otra persona, o lo ampallan, entre comillas, es una infidelidad, evidentemente. Así digamos, no es que sigue casado, pero de repente está separado hace años, ¿no? Eso ya se está haciendo algo muy común, en el sentido de que uno tiene una nueva pareja, pero sigue casado, ¿no? Ahora, desde el punto de vista legal, evidentemente no hay una causal por infidelidad. O sea, el Código Civil, en el 333 del Código Civil precisamente, hay 13 causales que establecen separación de cuerpos, y el divorcio, ¿no? Que son las mismas, digamos, para efectos, digamos, judicializables, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En ese contexto empieza con el adulterio, pues, como primera causal, en un número así, clausus, como decimos los abogados, que están establecidos. Entonces, evidentemente, el adulterio, pues, es una infidelidad, ¿no? Pero ya per se es una infidelidad. Y también lo es, o podría acomodarse, si es que no se logra acreditar, digamos, un adulterio, porque el adulterio es un tema, digamos, como acto sexual, y eso es a veces de difícil probanza, pero evidentemente hay jurisprudencia que ya estableció, por ejemplo, que si yo siendo un hombre casado reconozco a un hijo extramatrimonial... Es porque he tenido alguna relación. Obviamente, ¿no? Entonces, ese tipo de, digamos, de manejo a nivel jurisprudencial ya ha ido decantando en algunas cosas. Ahora, no necesariamente, pues, la infidelidad tiene que ser por un adulterio, porque como le decía, las otras figuras se dan y la persona que lamentablemente, digo lamentable porque es lamentable, que se ve perjudicada con esta figura de la infidelidad, que no necesariamente pues puede ser el tema del acto sexual en sí, sino que ya se esté paseando, digamos, con otra pareja, pero existen las causales para aplicar también esa situación. Por ejemplo, injuria grave, conducta deshonrosa, que son dos causales específicas también en el Código Civil, para efectos de hacer, digamos, reconocer ese derecho, digamos, que ha sido vulnerado por la infidelidad. Entonces existe, digamos, la figura para poderlo, para poder acudir al Poder Judicial a la persona perjudicada. Ahora, algo más que aprovecho en comentarles, ¿no? Y esto no es nuevo, ¿no? Pero finalmente existe la figura y la indemnización, pues. Porque la figura a eso me imagino que le gustaría escuchar precisamente algunas personas, también a aquellos hombres que han sufrido infidelidad, porque no, o sea, de ambas partes, que pueden acudir con sus elementos probatorios, que ya usted bien lo ha explicado, pero la indemnización, cuando escuchan eso, es bueno, al menos voy a sacar algo. Es lo que pensarán muchos. Yo creo que primero los caballos y después la carreta, ¿no? Porque claro, yo no voy a ir a buscar una indemnización, sino que se entiende que el divorcio ya es una situación irreconciliable entre la pareja. Así es. ¿No? Y bueno, es consecuencia, como consecuencia es la indemnización. Sí. Y como le digo, esto no es nuevo, en el sentido de que, por ejemplo, me parece que es el 351 del Código Civil, en este capítulo de divorcio, ya establece que aquella persona perjudicada tiene derecho a una indemnización por daño moral. No dice pues cantidad ni mucho menos, porque eso lo va a establecer un juez. Exactamente. Según el caso concreto, ¿no? El caso concreto particular. Pero en este caso no hace diferenciación, es decir, a la persona que inicia una acción de ese tipo
va a iniciar una acción de ese tipo por cualquiera de las causales, ¿no? O sea, por cualquiera de las causales de adulterio, conducta deshonrosa, el toxicómano, o aquella persona que ha sido condenado por un delito luego del matrimonio. Todas esas cosas son causales, ¿no? Y en su experiencia, doctor, ya yendo un poco para explicar al auditorio, ¿cuánto tiempo se demora un proceso como este, por ejemplo, para poder llegar, digamos, a una solución? Aparte del divorcio, me refiero también a la indemnización y todo el procedimiento que tiene que pasar, esto como parte también de las consecuencias jurídicas de esta infidelidad dentro de un matrimonio. A ver, lo que pasa es que, como le dije hace un momento, la indemnización es consecuencia, y también va a ser establecida dentro de los considerandos o en la parte considerativa de una sentencia. Y es más, por ejemplo, quisiera ir un poquito más a su pregunta. Por ejemplo, el año 2001, o sea, ya hace 20 años, por ley, digamos, se agregó como causal la separación de hecho, por ejemplo, ¿no? La separación de hecho donde tanto el abandono, porque a veces es un abandono, pero existe la separación de hecho, como la última cláusula que es, digamos, que es la 13, que es la separación convencional, que ahora hacen la separación convencional y divorcio ulterior en notaría, inclusive. Así es. Entonces, a su pregunta de cuánto tiempo, bueno, hay que preguntarse cómo funciona el Poder Judicial, ¿no? Entonces es un poco que ya le va contestando la pregunta, porque uno tiene que interponer una demanda y cuando se trata de una causal, digamos, de estas graves, porque también no quiero confundirlos, pero digamos dentro de la teoría del divorcio se maneja acá como divorcio sanción y como divorcio remedio. Divorcio remedio es cuando hay la separación de hecho, que en realidad uno no puede echarle la culpa a ninguno ni al otro, y finalmente es un remedio que busca que también, digamos, hay una casación de Puno del año 2010 que ya estableció precedentes obligatorios, porque habían resoluciones muy dispares en cuanto a indemnizaciones, diferentes consideraciones, que ya ha habido de alguna manera alguna directiva, pero sobre todo que lo ponen como precedente obligatorio, ¿no? Que los jueces deben seguir. Ahora, a su pregunta, entonces se maneja como un procedimiento de conocimiento que en teoría es, digamos, en teoría y en los hechos es el más largo, porque, digamos, sumarísimo, digamos, podría ser una causal de separación, una cosa así, pero finalmente los procesos estos por una causal grave son de los más largos. Entonces, yo no quiero tampoco pretender decir cuánto, pero por lo menos pues entre apelación, porque hay un demandante y un demandado, puede haber que sea que el demandado no está en el Perú, y entonces tiene que uno ver el RENIEC, que resulta en Denver, Colorado, su RENIEC, tiene que haber un exhorto para allá, y algunos años, ¿no? Algunos años. Algunos años. Ahora, doctor, por ejemplo, estamos, digamos, están de moda, no sé si de moda, pero en la agenda, todo este tema de los géneros, ¿no es cierto? Y mi pregunta es muy sencilla, pero de repente a alguien le interesa saber. Por ejemplo, alguien está casado de una manera formal, ¿no? Es decir, un matrimonio hombre con mujer, como dice la Código Civil, la Constitución y el Código Civil, no sé si lo dice, pero en fin. Sí, claro. Digamos que uno de los infieles no sea infiel con el hombre, por ejemplo, pongamos ese caso, ¿no? Que el hombre sea el infiel. No sea infiel con una mujer, sino le sea infiel con otro hombre. Ahí hay infidelidad también, se puede alegar infidelidad, o el hombre puede decir, bueno, yo no he sido infiel con otra mujer, yo estoy saliendo con otro hombre, ¿no? Entonces, sí, entiendo la pregunta, pero... ¿Eso es posible? O sea, sucede, ¿no? Entonces, definitivamente, desde el punto de vista jurídico, no tendría por qué haber diferenciación, porque finalmente es la conducta, ¿no? De la infidelidad como conducta deshonrosa, como le digo yo, porque, como le dije desde un comienzo, disculpe, la infidelidad pues puede ser, como le dije, pasearse de la mano y es un infiel, si está casado, ¿no? O sea, para eso están un poco los programas de espectáculo que se dedican a esas cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, digamos, laxo de concepto, es una infidelidad, pues, ¿no? Las redes sociales, no es un beso de artista, ¿no? Entonces, finalmente es una infidelidad versus lo que siempre uno ha asociado como adulterio, ¿no? El adulterio, pues, es un tema, digamos, carnal, sexual, que también uno puede decir, pero ahora también existen empresas que se dedican a seguir a las personas, entonces ahí están las pruebas, pues, digamos, ¿no? Entonces, a su pregunta, señor Vázquez Kunze,
finalmente el argumento de la persona perjudicada va a ser el mismo, es decir, adulterio, creo yo, es mi opinión, ¿no? Adulterio, o si no, finalmente también divorcio por conducta deshonrosa, no por el hecho de que sea homosexual, no, sino por el hecho de la conducta. De la conducta. Así es, obviamente, ¿no? Eso hay que ser muy preciso. Es por esa situación que estaría calzando en la causal. Finalmente, ahora, eso sucedió. Antes que se nos vaya el tiempo, no sé cuánto tiempo tenemos para que termine, pero hay algo que también le preguntaba en la pausa y me parece que es preciso también en este aspecto que estamos analizando. Estas promesas de matrimonio. También hay esta figura que ya se sabe que está desde hace mucho tiempo, pero al parecer no es muy utilizada, no muy bien difundida, ¿no? De, por ejemplo, si está de novios, le promete matrimonio y finalmente no se da eso. También se puede iniciar un proceso, ¿no? Entiendo. Sí, sí, claro. Bueno, está regulado, pues. Está regulado ya, se denomina, bueno, siempre se han denominado esponsales, ¿no? Lo que tienen la promesa del matrimonio. Y si yo tengo una promesa de venta de una casa y al final me ocasiona un perjuicio, imagínense una de matrimonio, ¿no? Hay razón, creo yo. Pero claro, todo está sujeto a... ahora, ahí lo que aplica, pues, no es una condición de que no, te tienes que casar conmigo de todas maneras, no. Claro, ¿no? claro, a eso... Se aplica el tema de la posible indemnización. Ahora, en la indemnización, por ejemplo, yo, por ejemplo, razono a veces como un juez también, porque se tiene que considerar todas las variables que se pueden presentar en un proceso. ¿A qué me refiero? De repente se iban a casar y ya tenían un hijo, por ejemplo, un hijo menor. De repente ya le había demandado la señora, ya le había demandado una pensión de alimentos, por ejemplo. Entonces, esas cosas, al final yo creo que va a ser cuantificado por el juez para efectos de poner una mayor o menor el monto. Indemnización. Por el hecho de que ya no va a continuar la figura. Ok, doctor, muy interesante y creo que bueno, nuestro público está bastante mejor satisfecho así efectivamente con ese análisis, esa ilustración que nos ha hecho sobre las infidelidades en el matrimonio y sus consecuencias jurídicas. Estábamos con el doctor Ernesto Moreno, abogado procesalista de Gálvez Monteagudo Abogados.